Muy buenos días, el tema de hoy es venciendo los enemigos ocultos. Vamos al libro de 1 Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, venciendo los enemigos ocultos. Usted y yo, cuando llegamos a la vida cristiana, no podemos entrar en pausa, no podemos entrar como algunos dicen en diciembre, vamos a entrar en unas vacaciones, y entran en vacaciones espirituales. Y llegan en enero totalmente derrotados, oprimidos, afligidos. Algunos se divorcian, algunos salen en peleas, en conflictos. Bueno, muchas situaciones que suceden porque entran en vacaciones espirituales. Y deben vencer los enemigos ocultos. Pero mire que hay veces miramos esos enemigos ocultos que creemos que son esas personas que nos rodean. De pronto un vecino que yo creo que él me está haciendo daño, yo creo que me está haciendo brujería, yo creo que esa persona algo me está haciendo. Cuando no miramos ni siquiera lo que hay en nosotros, esos enemigos ocultos que hay dentro de nosotros. Por eso cuando habla aquí el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y él busca en qué momento usted y yo entramos en pausa, en qué momento entramos en un relax espiritual, que ya oré la semana pasada, ya estuve en un ayuno hace 15 días, fui a la iglesia, estuve en una velada en la iglesia, entonces la semana pasada estuve orando, leyendo la palabra, muy juicioso, esta semana me voy a tomar un descanso. El diablo no descansa, ya que la palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda 24/7 buscando en qué momento usted y yo nos adormecemos espiritualmente, tomamos un descanso para empezar a atacar. Ese es el enemigo oculto que empieza a trabajar y empieza a venderle ideas. ¿De dónde el Señor lo sacó a usted? De la droga, de la prostitución, de la fornicación, del adulterio, la inmoralidad, del vicio, del alcohol. ¿De dónde el Señor lo sacó? Y empieza el enemigo a trabajar en esta área. Lo llamó un amigo de hace varios años que no lo sabía de él. Oye, ¿cómo está? Lo llamó ese amigo que andaba con usted en las juergas, como dicen algunos, en el vicio, en el alcohol. Encontrémonos, hermano, cosas que quiero saber de su vida. Ahí ya está el enemigo oculto. Y volvió a resurgir esos deseos que supuestamente usted en el encuentro fue libre, que usted supuestamente en una liberación fue libre, en un ayuno, una velada. El Señor lo hizo libre, pero como le dio cabida al enemigo porque se entró en un relax espiritual, el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no desaprovecha el tiempo. Recuerde que usted y yo somos los enemigos número 1 del diablo, porque él busca dañar la imagen de Dios a través de nuestras vidas. Porque usted y yo somos la creación perfecta de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios usted y yo somos. Y como su imagen y semejanza de Dios, el mismo enemigo intenta destruirnos, que es el diablo. Busca cómo atacarnos de cualquier manera, pero Él sabe dónde nos tenía usted y atados, que éramos esclavos de Él. Teníamos un amo, que era el diablo. Pero cuando salimos de las garras del diablo, entramos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un nuevo amo, un nuevo rey, que es Jesucristo, y en Él debemos estar sometidos en su gloria, en su palabra, en su conocimiento, su verdad, y es poder sumergirnos en la palabra, en el conocimiento de Dios a diario. No podemos dar tregua, no podemos dar descanso, así como usted y yo decimos que desayunamos, almorzamos y comemos, de pronto una comida en el día se nos pasó por alto por los afanes, pero le alimentamos el cuerpo. Venga, ¿y por qué no alimentamos el alma y el espíritu con mayor interés a diario? Es así como alimentamos el cuerpo, vamos a alimentar el alma. Por eso dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso debemos estar firmes en la fe. Pero para poder estar firmes en la fe, debemos que estar en la palabra, clamor, ayuno, intercesión delante del Señor, y estudiar y meditar la palabra, memorizar textos bíblicos, que nuestra mente sea renovada a diario con la luz de las Escrituras. Y es eso lo que debemos entender, y debemos entrar a obligar nuestra alma a bendecir al Señor. Por eso los que creemos que nuestros enemigos son personas que por ausencia de Dios en nuestra vida son manipuladas por Satanás para hacernos caer, sufrir o llorar o fracasar, nosotros no conocemos bien a nuestro enemigo, pero Él nos observa todo el tiempo. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros temores, y Él intenta atacarnos de cualquier manera para derribarnos, para echarnos por tierra. Por eso Él nos conoce perfectamente a usted y a mí. Entonces, si el enemigo se le presentó a nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 4, encontramos que el Señor Jesús se encontraba en un ayuno de 40 días y 40 noches. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Y como el diablo viene y le habla con la palabra. Pero también dice la palabra que el Señor sintió hambre. Y viene el diablo y le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan.
Pero ¿cómo le habla de la palabra de Dios? Por eso es que usted y yo debemos fortalecernos, porque aún el mismo Señor estaba fortalecido en el Espíritu de Dios con la palabra, y con la palabra fue que pudo vencer al enemigo, ya que usted y yo debemos entrar a buscar cómo vencer al adversario, no que el adversario nos venza a usted y a mí, y es poder entender que el Señor tiene un propósito con usted y conmigo, pero también el enemigo lo sabe, y él buscará atacarnos de cualquier manera para mirar cómo podernos caer, ya que el enemigo es estratégico, es poderoso, ataca sin piedad, y él es el rey del arte de la manipulación y la mentira, no se rinde ni descansa, y su ejército de demonios es el encargado de asediarnos con el único objetivo de hacernos caer en derrota, en peligro y en desgracia. Por eso es tan importante que usted y yo debemos conocer a nuestros enemigos, pero también vencer a los enemigos ocultos. Primeramente, si vencemos los enemigos ocultos que hay dentro de nosotros, podemos vencer a los enemigos que nos rodean, los de nuestro entorno, que quieren atacarnos, amigos, vecinos, compañeros, inclusive familiares que intentan atacarnos de pronto con alguna palabra, con alguna mentira, con una manipulación. Démonos de cuenta que el mismo Señor Jesucristo fue atacado por los propios de su casa. Aún los mismos hermanos no querían a Jesús, ¿cierto? Pero el enemigo también intenta ensañarse contra algunos de nosotros, es a través de nuestro entorno, de lo que nos rodea a nosotros, de lo que vivimos, el círculo que vivimos rodeados a diario. Debemos conocer al enemigo, pero debemos conocerlo con la luz de la palabra. Por eso la palabra de Dios nos enseña que usted y yo no podemos dormirnos en lo que el Señor nos está hablando en la palabra. Por eso es tan importante que entremos a buscar la dependencia del Señor en la oración. No podemos desmayar en la oración, al contrario, perseverar. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, 11 y 12. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Da una referencia contra quién en nuestra lucha, y si sabemos contra quién en nuestra lucha, con mayor veras, con mayor fuerza debemos revestirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él intentará atacar por cualquier lado, pero por un lado que esté débil, él atacará por ese lado, intentará meterse. Si el débil es la oración, por ahí se va a meter para debilitarlo a usted en pensamientos, en inseguridad, en temor, ansiedad, en depresión. Si de pronto su debilidad son los ayunos, intentará llevarlo a la debilidad, que usted de pronto es una persona inestable, inconstante, que las cosas no se me dan, pero es que ¿por qué me pasa esto a mí? Intenta meterse por cualquier lado para saber cómo colarse y poder doblegar nuestra voluntad. Porque dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es lo familiar, no es los entornos, ¿cierto? No es su humanidad, es lo que hay en el alma. Todavía hay iniquidades ahí en el alma, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas huestes de maldad que están en las regiones celestes, que nos rondan, que como que intentan llevarnos a la depresión, a la incertidumbre, a la debilidad, al temor, a la ansiedad, pero también a la inseguridad, al pecado. Y es cuando usted y yo debemos levantarnos y venciendo a los enemigos ocultos, poderlos derribar y echarlos por tierra, ya que afortunadamente para todos Jesús ya libró la batalla por nosotros y él venció a través de la cruz de Calvario. Por eso la palabra de Dios dice que él ya venció, ya que Cristo está en cada uno de nosotros, y debemos revestirnos con su armadura poderosa a través del poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, pero también a través de la fe. Y la fe es la que usted y a mí nos lleva a esa convicción, esa firmeza, esa determinación en Cristo Jesús. Por eso debemos revestirnos a diario. A diario debemos hacerlo a la luz de las Escrituras, para que sea el Señor obrando a través de nuestras vidas y nuestros corazones. Pero mire lo que nos habla también el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira que aquí el Señor nos da la respuesta a los enemigos ocultos. Recuerda que estamos leyendo en Efesios 6 que habla sobre los enemigos de las huestes celestiales, ¿cierto? Potestades, principados. Pero aquí el apóstol Pablo lo reafirma, que dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy le oro y le clamo y pido al Señor que, venciendo a los enemigos ocultos, que usted y yo venzamos a través del clamor, la intercesión, el ayuno, la meditación, el estudio y la palabra, pero también con la convicción, la firmeza, la determinación en el
poder del Espíritu de Dios y nuestros enemigos serán vencidos. Todo enemigo oculto se ha echado fuera y se destruye a través de la cruz de Calvario en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo.